bienvenidos a la charla de medicina nuclear en oncología. Mi nombre es Clarena Zuluaga, yo soy médica nuclear. He tenido la posibilidad de trabajar en el Instituto Nacional de Cancerología, lo que me ha dado experiencia en mi especialidad sobre cáncer. Y voy a dedicarles esta charla enfocada en la medicina nuclear oncológica. La medicina nuclear es bastante amplia, pero vamos a enfocarnos en los estudios de diagnóstico y los tratamientos más comunes en oncología. Entonces, vamos a empezar. Lo primero es que quiero hablarles sobre la especialidad, que es una especialidad relativamente joven. La medicina nuclear es una especialidad médica que permite realizar tanto diagnóstico como tratamiento mediante la utilización de radiofármacos. Y poco a poco voy a ir explicando qué es esto. Los radiofármacos son moléculas que tienen una combinación bastante especial. Y es que es una molécula radiactiva que se une de manera química a una molécula química que tiene una distribución biológica especial que conocemos, y esa unión del isótopo radioactivo con la molécula química es la que nos va a generar el radiofármaco, ¿sí? Los radiofármacos tienen diferentes presentaciones. Los radiofármacos se pueden presentar líquidos para administración en vía endovenosa, que es la presentación más común. Sin embargo, también podemos hacer radiofármacos por vía oral en cápsulas o líquidos tomados, y pudiéramos inyectar el radiofármaco por otras vías. Por ejemplo, hacer punción lumbar y poner un radiofármaco ahí a nivel de la médula espinal. Entonces, la disposición de los radiofármacos es amplia. La que más les voy a mencionar es la de la vía endovenosa. ¿Qué es un isótopo radioactivo? Entonces, como de esto va a depender la medicina nuclear y las imágenes que se adquieren, les cuento un poquito que un radionúclido es un átomo que tiene un núcleo inestable. Entonces, al tener inestabilidad, él busca la estabilidad generando radiación, con unas desintegraciones del núcleo que son espontáneas, y en esa desintegración ellos emiten partículas radiactivas. Tenemos varias formas de emisión de radiación, como les menciono acá. Entonces hay radiación beta menos, que está dada por electrones, beta más, que está dada por positrones, y es la radiación que usamos principalmente para hacer imágenes de PET. Hay radiación alfa, que también se utiliza principalmente en tratamientos, y se los voy a contar más adelante. La radiación gamma, que es la que más utilizamos en medicina nuclear convencional para hacer imágenes, y los rayos X, que ya están más relacionados con los estudios de radiología. Los radionúclidos se caracterizan porque tienen una desintegración constante. Eso quiere decir que si yo tengo un radiofármaco, él tiene una vida media y se va desintegrando paulatinamente hasta que la actividad radiactiva desaparece, y eso va a cambiar de acuerdo al tipo de radiofármaco que estemos utilizando. Acá en esta tabla quiero mostrarles los radiofármacos que más utilizamos en medicina nuclear. En la realización de estudios de PET, el radiofármaco que más se utiliza, o el radionúclido, es el flúor 18, que tiene emisión de positrones. Se obtiene de un ciclotrón, que es un equipo que genera radiación, y a la molécula química que más se une es a la fluorodesoxiglucosa, que es el 18-fluor FDG. Poco a poco les voy a ir contando más. El yodo 131 es el otro radionúclido que usamos bastante en medicina nuclear. Este tiene una radiación beta menos, se obtiene de un reactor nuclear. El tecnesio 99 metaestable es otro radionúclido, y es el radionúclido estrella, por decirlo así, en la medicina nuclear convencional, porque es el que utilizamos en la mayoría de nuestros estudios de imagen. Este tecnesio 99 metaestable se obtiene de un generador. Y en el ámbito de las terapias vamos a ver también otros radionúclidos como el lutecio 177, y muchos más. Yo les voy a ir hablando ya más adelante un poco con detalle. Esto es para que conozcan de manera inicial.
La mayoría de los radiofármacos que usamos en medicina nuclear los usamos para diagnóstico, para hacer imágenes diagnósticas. Solo un 5% se utilizan para dar tratamiento, para dar terapia. Entonces, pues la cantidad de radiofármacos que tenemos para hacer diagnósticos es bastante amplia. Como pueden ver acá en las imágenes de medicina nuclear convencional, el radionúclido que siempre está es el tecnesio 99 metaestable. Lo que cambia es la molécula química a la que unimos ese radionúclido para saber qué tipo de imagen vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, con imágenes que son bastante comunes para nosotros, como la gammagrafía ósea, usamos tecnesio 99 metaestable unido a un difosfonato que se llama MDP. Otro estudio, por ejemplo, muy común es el que hacemos para evaluar la función renal. Entonces usamos el tecnesio 99 metaestable unido a una molécula de DTPA, y cada molécula química nos guía la ruta fisiológica que nos va a trazar en la imagen. Por eso van a haber muchos radiofármacos, pero en general con el mismo radionúcleo. En medicina nuclear tenemos dos equipos principales que usamos para adquirir imágenes. Entonces tenemos la gamma cámara convencional y tenemos la tomografía por emisión de positrones. La gamma cámara convencional puede venir asociada o no a un tomógrafo y tomar imágenes híbridas, que ya les voy a ir hablando un poquito más de eso. Esa gamma cámara detecta energía gamma, que es la que produce el tecnesio 99 metaestable, y por eso este es el principal radionúclido que usamos en medicina nuclear convencional. Otra rama en la que hacemos diagnóstico es la tomografía por emisión de positrones. El PET o PET-CT, porque siempre está unido, este sí siempre está unido a un tomógrafo. El PET tiene otra forma de adquirir imágenes, entonces es otro equipo diferente. Él detecta la energía por emisión de positrones. El principal radionúclido es el flúor 18, pero hay otro que estamos usando también bastante, que es el galio 68, para hacer imágenes de PET. Entonces aquí para mostrarles cómo luce una gamma cámara en un servicio de medicina nuclear convencional, tiene bueno, su camilla para que el paciente se acueste allí, tiene dos detectores, ¿sí? Y lo que está atrás, este gantry grande, por lo general es donde va el tomógrafo. También hay gamma cámaras que no tienen tomógrafo, entonces solo tendrían los dos detectores. Acá como en una foto está un poco más cerca para que vean cómo lucen los detectores, son cuadrados o rectangulares, y donde se detecta la energía gamma es en esta superficie. Entonces, algo muy importante para que ustedes tengan en cuenta es la forma en la que se adquieren las imágenes en medicina nuclear. Estamos acostumbrados a conocer la adquisición de imágenes de radiología, entonces sabemos que el paciente se acuesta en el equipo emite radiación, rayos X, y al pasar al paciente genera una imagen. En medicina nuclear no sucede eso. En medicina nuclear nosotros lo que hacemos es que inyectamos al paciente con un radiofármaco y es el paciente dentro de su cuerpo el que va a emitir la radiación hacia afuera. Entonces, al emitir la radiación, el detector de la gamma cámara recibe esa señal de energía gamma. Acá están todos los cristales de detección y unos tubos que se llaman fotomultiplicadores que amplifican lo más posible la imagen, toda esa energía que reciben, y la llevan al computador para que luego eso se convierta en una imagen. Esto da unas características específicas de las imágenes en medicina nuclear, y es que la resolución espacial de nuestros estudios no es tan bonita como la que genera un estudio de radiología, porque al venir la energía desde dentro del paciente tiene que pasar muchas barreras. Todo lo que tiene que pasar del cuerpo, luego tiene un contacto mínimo con el aire, y luego pues la señal tiene que captarse bien por el detector para luego generar la imagen. Entonces es por eso que la era de las imágenes híbridas nos ha mejorado mucho la resolución, haciendo imágenes unidas con tomografía para generar imágenes híbridas que se las voy a mostrar más adelante.
Esto es un ejemplo de cómo este es el tórax del paciente, este es el detector y aquí sería como una imagen de adquisición de una imagen cardíaca. Acá para mostrarles cómo luce el equipo de PET o PET-CT. Entonces el PET tiene la camilla, tiene este gantry. Dentro del gantry están muchos cristales que van alrededor, todos acá circulares, y adicionalmente también está el tomógrafo. En el PET, la ventaja, y por lo que la resolución espacial de las imágenes de PET son mejores que las de medicina nuclear convencional, es que al tener cristales alrededor del cuerpo del paciente en forma circular, pues tiene una capacidad más amplia de recibir las señales de radiación, que en este caso es por emisión de positrones, y recibe más señal, entonces puede generar una mejor resolución. Esto es para mostrarles esquemáticamente cómo se produce la energía por emisión de positrones. Hay una aniquilación entre dos protones, ellos generan una energía de 511 kiloelectronvoltios que va en forma antiparalela, entonces va a salir hacia un lado y hacia el otro de la fuente de emisión, y cuando se está detectando en el PET, ustedes ven cómo va a salir el punto de manera antiparalela, y él tiene la capacidad de detectar el punto central de donde se emitió la radiación. Las imágenes de PET por lo general tienen una resolución más detallada y se ven visualmente más bonitas que las de medicina nuclear convencional. Además, los equipos de PET también tienen una tecnología que ha avanzado muchísimo. Entonces, ya teniendo un poquito más claro en qué consiste la medicina nuclear y cómo nos aproximamos nosotros desde medicina nuclear al diagnóstico, les cuento que en oncología el campo es bastante amplio, tanto en diagnóstico como en tratamiento. No solo hacemos estudios de oncología, como pudieron ver con la cantidad de radiofármacos que usamos, hay muchísimos estudios en medicina nuclear. Pero hablando específicamente de la oncología, hay un campo bastante amplio donde podemos hacer tanto diagnóstico como tratamiento. Voy a empezar con el diagnóstico, que es el campo más amplio, y voy a terminar hablándoles un poco de lo que son nuestros tratamientos en oncología y más o menos hacia dónde vamos. Entonces, hay muchos estudios y es posible que algunos se me escapen, pero pues para hacer la presentación lo más resumida posible y poderles dar como el abrebocas de lo más importante en oncología, les voy a mencionar los estudios más frecuentes en el campo de la oncología. La gammagrafía ósea, las imágenes con yodo 131 para hacer rastreos, tanto diagnósticos como, les contaré más adelante, de tratamiento. La gammagrafía con tecnesio 99 metaestable y cesta-MIBI. En algunos sitios se conoce como viabilidad tumoral con MIBI, si lo escuchan de esa manera. La gammagrafía con yodo 131 metayodo bencilguanidina. La ventriculografía isotópica, les contaré más adelante por qué este no es un estudio, digamos, directamente oncológico, pero se usa mucho en el campo de la oncología. La gammagrafía con análogos de somatostatina, y por último la tomografía por emisión de positrones, que tal vez es nuestro campo más amplio oncológico de los estudios de medicina nuclear. Entonces voy a hablarles sobre la gammagrafía ósea. La gammagrafía ósea es un estudio que tiene una amplia indicación en oncología para evaluar pacientes oncológicos con la idea de detectar afectación a nivel óseo. Proporciona ubicación tanto de la enfermedad como pudiera utilizarse para evaluar efecto de tratamiento con una imagen previa al inicio de terapia y una imagen posterior a cierto tiempo de tratamiento. Ofrece la ventaja de tener una exploración de cuerpo completo. La gammagrafía ósea se hace desde el vértex del cráneo hasta los pies. Entonces, digamos, eso es un plus en una imagen diagnóstica porque nos está evaluando todo el cuerpo. Y es importante tener presente que como lo que evalúa la gammagrafía ósea es la captación de un difosfonato a nivel del hueso,
puede tener algunos falsos positivos. Esta es la imagen de una gamografía ósea normal, donde se ve todo el esqueleto, como les contaba, es un rastreo corporal total. Y nuestras imágenes se basan en que el esqueleto es un órgano activo que está cambiando constantemente, formado por cristales de hidroxiapatita y una matriz orgánica de colágeno y vasos sanguíneos que tienen una respuesta tanto a enfermedad como a recambios óseos por muchos motivos. Hay autorreparación, que es el proceso de los osteoblastos generando hueso nuevo, y este proceso fisiológico es el que el radiotrazador va a explorar. Entonces, se capta en el hueso y las áreas de hueso que tengan un aumento de la actividad osteoblástica van a concentrar de manera aumentada el radiofármaco, y ahí es donde vamos a tener la posibilidad de ver las lesiones hipercaptantes. Se pueden ver tanto procesos benignos como malignos. Una lesión hipercaptante en gamografía ósea no es indicativa de tumor. Es un estudio muy sensible, pero su principal inconveniente es la baja especificidad, porque puedo tener una lesión muy captante benigna, como por ejemplo la reparación de una fractura, versus una metástasis osteoblástica de un tumor. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado en la interpretación, siempre hay que unir todos los datos de la imagen a la historia clínica y tener algunos detalles que ya nosotros como médicos nucleares conocemos por experiencia de la morfología típica de las captaciones, que nos puede ayudar a suponer si es benigna o maligna. Pero, por ejemplo, áreas de hipercaptación que se relacionen con un flujo sanguíneo aumentado, procesos inflamatorios, por ejemplo, también pueden ser hipercaptantes. Entonces hay que tener siempre eso presente en el momento de la interpretación. Esta imagen que ven acá es de un paciente de un carcinoma de próstata en el que se ven hipercaptaciones anormales en los arcos costales. Si ustedes ven, estas captaciones son alargadas y muy sugestivas de una enfermedad metastásica a reja costal. Las imágenes, el paciente normalmente cuando llega a una gamografía ósea al servicio se inyecta de manera endovenosa el radiofármaco, y como ese radiofármaco se debe fijar al hueso, uno le dice al paciente que se vaya del servicio y que regrese más o menos 3 horas después, para que en ese momento el radiofármaco ya se haya fijado muy bien al hueso y podamos hacer la imagen. Entonces, por eso entre 2 y 4 horas después de la inyección se realiza. También es importante tener en cuenta que podemos tener lesiones que son hipocaptantes o sin captación del radiofármaco y que nos pudieran sugerir o una disminución del flujo sanguíneo en ese sitio, por ejemplo, un infarto óseo, o lesiones líticas en el hueso que generan reparación alrededor, y podemos ver mucho el área hipocaptante con un borde hipercaptante, que es el ejemplo de la imagen que está aquí arriba a la derecha. Entonces esta es una lesión en cráneo lítica y por eso se ve hipocaptante central, que está generando reacción osteoblástica periférica, una metástasis lítica. En el sacro también, una lesión hipocaptante también lítica. Hay que tener mucho cuidado y la historia clínica es muy importante, porque por ejemplo un paciente que se ha sometido a cirugía, una craneotomía, también pudiera tener una imagen similar. Entonces la historia clínica es muy importante en la interpretación. Lo otro que les comentaba es que tenemos algunos patrones que nos ayudan a acercarnos un poco a lo que puede ser una captación benigna o maligna. Entonces, si vemos una captación en las vértebras y la captación está en la porción anterior, lo más probable es que sea maligna. Y si está en este proceso de apófisis transversa, de facetas, en los procesos transversos suele ser enfermedad degenerativa. Si yo, por ejemplo, veo una captación en un pedículo sin otra lesión, lo primero que pienso en un paciente oncológico es que puede ser maligna. Entonces, acá, por ejemplo,
Esta imagen es de una gamografía ósea de un paciente con un antecedente de un SA de próstata en el que se le hizo el rastreo corporal total y la imagen inicial no se veía muy bien. Y acá es donde quiero decirles que nosotros en medicina nuclear tenemos la posibilidad de hacer imágenes de SPECT. Si escuchan ese término, esto se refiere a tomografía por emisión de fotón único. Eso quiere decir que podemos coger los detectores pueden ir dando vueltas alrededor del paciente y vamos a generar imágenes en tercera dimensión para poder tener imágenes axiales, sagitales, coronales, que nos ayudan a mejorar la especificidad y la sensibilidad del estudio. Entonces, este paciente en el que el rastreo corporal total parecía no tener ninguna captación anormal, cuando se le hacen las imágenes de SPECT, acá se puso un corte sagital, pero se pudo haber puesto un axial, se ve que hay un área de mayor captación en un cuerpo vertebral. Esto es porque tiene la posibilidad de hacer imágenes híbridas, entonces se hace el SPECT con un TAC de baja dosis y se fusionan estas dos imágenes y se ve en la imagen de TAC que hay una lesión osteoblástica a nivel del hueso y se puede ver que sí había metástasis cuando en las imágenes iniciales parecía no estar. Entonces es importante no solo tener las imágenes del rastreo corporal total, sino hacer imágenes de SPECT, y es bueno que ustedes lo sepan en el momento en el que solicitan los estudios, porque pueden requerir un SPECT en una región especial del cuerpo y lo pueden poner en la orden médica. Con respecto a los arcos costales, si uno ve captaciones focales redondeadas que siguen de manera lineal a los arcos costales, uno pensaría probablemente que son captaciones benignas, es la forma en cómo se ven las fracturas costales. Mientras que si yo veo lesiones en la reja costal alargadas, de bordes como mal definidos en las imágenes de fusión, si tengo la posibilidad, o captaciones en el esternón que son más hacia los bordes y no tanto redondeadas y bien definidas, yo puedo pensar más en una patología maligna versus benigna sin poder asegurarlo, pero sí me oriento mejor. En esta imagen tenemos un paciente con múltiples metástasis óseas y una imagen como esta no genera duda de que el paciente tiene metástasis óseas. Las dudas se pueden generar sobre todo en lesiones únicas o solo dos lesiones cuando es más difícil la interpretación. En este caso uno ve la gamografía ósea corporal total y sabe que ese paciente tiene metástasis óseas. Esto acá es para mostrarles las imágenes que podemos hacer híbridas, entonces podemos tener la imagen de medicina nuclear del rastreo, podemos hacer imagen de SPECT y acá ustedes ven cómo podemos poner imágenes axiales en nuestro estudio de medicina nuclear, hacerle una tomografía de baja dosis en el mismo equipo y luego generar una imagen fusionada en la que está el TAC unido con medicina nuclear, y estas son las imágenes híbridas que nos generan una mayor resolución, la imagen se ve mucho más bonita y nos ayuda a identificar lesiones en el TAC para verificar que la lesión es metastásica. Entonces, si ustedes ven acá, en el ilíaco derecho se ve una lesión hipercaptante, en el TAC se ve que esa misma área es osteoblástica y pues en la fusión se localiza mucho mejor, la imagen se ve con mejor resolución. Bueno, voy a pasar a hablarles acerca del rastreo con yodo radioactivo. El yodo 131 es otro radiofármaco que podemos utilizar tanto en tratamiento como en diagnóstico. Esto que les voy a comentar acá me estoy enfocando es en diagnóstico. Entonces, los rastreos diagnósticos con yodo 131 tienen un papel muy importante en pacientes con diagnóstico de cáncer diferenciado de tiroides. Podría servir también para un paciente que tenga una masa mediastinal en la que no se haya, digamos, determinado con certeza si depende o no de la glándula tiroides, y como el yodo es metabolizado en las células tiroideas, pues al usar yodo 131, ese yodo se va a unir a la glándula tiroides y me va a permitir determinar si la masa mediastinal que yo estoy viendo capta mucho yodo, es porque depende de la tiroides. Entonces las exploraciones con yodo radioactivo nos van a permitir detectar tejido tiroideo funcional o tumoral
con una muy alta especificidad y con una muy buena precisión, porque las células tiroideas concentran en una muy alta intensidad el yodo 131. Cuando estamos en el escenario del cáncer de tiroides, hacer un rastreo en un paciente que ha sufrido de cáncer de tiroides tiene mucha utilidad. El 90% de los cánceres bien diferenciados de tiroides tienen una muy buena capacidad para concentrar yodo radioactivo. ¿Qué pasa con el otro 10%? Son cánceres de tiroides que se han desdiferenciado, pierden un sin portador sodio-yodo que tiene la célula bien diferenciada, y ese porcentaje de pacientes no captarán yodo radioactivo. Pero la mayoría de cánceres de tiroides bien diferenciados van a concentrar muy bien el yodo. Entonces, vamos a poder ver tanto tejido residual de cáncer de tiroides como lesiones metastásicas que de pronto no se hayan detectado por otras técnicas diagnósticas. Como este tipo de imágenes se suelen hacer con rastreos corporales totales, esas imágenes de rastreo siempre generan mucho valor en el ámbito clínico porque se puede evaluar no solo el cuello, sino que vamos a ver enfermedad a distancia y nos ayuda para el seguimiento de los pacientes. Bueno, esta son dos imágenes de pacientes que se sometieron a un rastreo con yodo 131. Para hacer más evidentes las captaciones en el cuello, escogí estas imágenes que son de rastreos posteriores a terapia. En realidad, los rastreos que se hacen diagnósticos o después de dar la terapia, por lo general no muestran muchos hallazgos porque la glándula tiroides ya se ablacionó. Entonces, por eso decidí mostrarles estos para que vean cuál es la distribución del yodo en el cuerpo. Normalmente el yodo se capta en glándulas salivales y la saliva radiomarcada, porque el yodo se elimina un poquito por la saliva. Se ven un poquito las glándulas salivales, se puede ver algo de metabolismo hepático como se ve en esta imagen. Hay eliminación intestinal y se puede ver concentración también en el estómago y eliminación renal, como acá que se ve un poquito de orina. Entonces eso sería lo normal. Y lo que se ve anormal o lo que estamos buscando es la captación en tejido tiroideo en el cuello. Están viendo 3 captaciones que nos están indicando tejido tiroideo en estas localizaciones. Los sitios más comunes de los pacientes que sufren de cáncer diferenciado de tiroides son los ganglios linfáticos del cuello de manera local, las cadenas cervicales laterales, tanto derecha como izquierda. Y ya para evaluar metástasis a distancia, las más comunes son en pulmón, nódulos pulmonares, mediastinales y óseas. Acá esta imagen es para mostrarles un paciente con un antecedente de un cáncer diferenciado de tiroides, que en el rastreo diagnóstico, este sí es diagnóstico, este fue post-terapia, con sospecha de recurrencia, se ve que hay una captación en el lecho tiroideo que sugiere una recaída local, y adicionalmente se ve esta captación anormal que se ve mejor en la imagen posterior, y son los pulmones. Entonces es un paciente con metástasis pulmonares, yodo captantes o yodo ávidas, como le decimos nosotros. Acá también tengo otro paciente con una situación similar. Se ve la captación en cuello por el compromiso de las células tumorales en cuello, y adicionalmente vemos unas captaciones focales, que son estas que les estoy mostrando acá, que también son metástasis pulmonares, pero hay 2 formas en que capte: de una manera difusa todo el campo pulmonar o de manera nodular en ambos campos pulmonares. Para realizar un rastreo con yodo radioactivo, el paciente normalmente debe suspender la hormona tiroidea. Todos estos pacientes con cáncer de tiroides se les ha sacado la tiroides y son pacientes que toman levotiroxina. Entonces, para poder hacer el rastreo, necesitamos que la TSH se eleve para poder tener un mejor rendimiento del estudio.
Hay pacientes que por sus condiciones clínicas, por la edad o por comorbilidades no podrían suspender la hormona tiroidea, pero lo ideal es suspender la hormona tiroidea al menos 4 semanas para permitir que la TSH estimulada permita ver el tejido normal que haya quedado en el lecho tiroideo y nos permita ver lesiones metastásicas a distancia que sean funcionales. ¿Cuál es el nivel de TSH deseable para evaluar esta prueba diagnóstica? Una TSH de 30 miliunidades por mililitro, y lo óptimo sería que estuviera mayor a 50, pero mínimo con 30 ya nosotros hacemos la imagen diagnóstica. Entonces, lo que les contaba, el paciente suspende la levotiroxina 4 semanas antes del tratamiento, hace una dieta baja en yodo una semana antes para que el tejido que haya tiroideo esté ávido por yodo. Se administran habitualmente 5 milicurios en la mayoría de los servicios, aunque pudiera ser hasta 10 milicurios para hacer el estudio diagnóstico, y se hacen imágenes de cuerpo completo a las 48, 72 o 96 horas. O sea, el paciente se toma el yodo y no le hacemos la imagen inmediatamente porque debemos esperar a que se concentre bien, entonces puede ser 2, 3 días después de haberle dado el yodo. Acá les vuelvo a mostrar la distribución fisiológica del yodo, entonces pues en la boca por la saliva radiomarcada, en la glándula tiroides, metabolismo hepático, eliminación urinaria, eliminación intestinal, y pues se ve, como ustedes ven, como una captación leve de fondo del tejido blando. Podemos estar ante algunas situaciones que nos alteran la interpretación del estudio, entonces debemos tener presente que hay una cosa que se llama el efecto de aturdimiento, y es que si, por ejemplo, el paciente tiene un tejido tiroideo de gran tamaño en el cuello y capta muchísimo yodo en la imagen diagnóstica y yo luego lo voy a llevar a darle un tratamiento, pues ese tejido que estaba ahí yo lo puedo dejar aturdido y cuando le voy a dar la dosis de terapia no responderme de una manera adecuada al tratamiento. La hipótesis es que la reducción en el número de células funcionales o la reducción en el transporte del yodo debido a la radiación de la dosis diagnóstica nos disminuye la efectividad de la terapia. Entonces, se han dejado de hacer los rastreos diagnósticos antes de dar una terapia de yodo, si es que el paciente tiene indicación de yodoterapia, y se han dejado para el seguimiento después de haber dado terapias con yodo y no antes de dar la terapia por este efecto de aturdimiento. La gravedad de este efecto se relaciona directamente con la dosis, entonces pues lo que se dice es que si se le da al paciente una dosis muy bajita para hacer el diagnóstico, tal vez no se genere el aturdimiento, pero una dosis muy baja de yodo puede generar imágenes que no son interpretables. Y la otra opción es usar yodo 123, pero ese radiofármaco no está disponible en el país y no hay opción de hacer imágenes con yodo 123. También podemos hacer este estudio utilizando TSH recombinante para los pacientes que no están en condiciones de suspender la levotiroxina durante un mes. No se pueden exponer a un hipotiroidismo porque tienen enfermedades subyacentes que se descompensarían con un hipotiroidismo, o los pacientes mayores de 65 años también se tiene esa indicación para disminuir los efectos adversos del hipotiroidismo en estos pacientes. Entonces, acá están las condiciones principales por las que hacemos el estudio con estimulación con tirotropina alfa y no con suspensión de la levotiroxina, que sería el antecedente de un accidente cerebrovascular, de una IT, enfermedad cardíaca subyacente, una falla renal, enfermedades psiquiátricas como depresión o trastorno afectivo bipolar o cualquier enfermedad que se pueda descompensar con el hipotiroidismo, el uso de digoxina, litio, warfarina a la edad mayor de 65 años, o en pacientes que se les suspendió la hormona las 4 o 6 semanas y la TSH no se elevó al nivel que necesitábamos, que es mínimo de 30, podemos aplicar la tirotropina alfa para estimular la TSH. ¿Cómo se aplica? Entonces, se aplican 2 inyecciones intramusculares, se aplica
48 horas antes la primera y 24 horas antes la segunda. O sea, 2 días antes de la terapia se aplican las dosis y al día siguiente se da el yodo y las imágenes se hacen de 2 a 3 días después de la administración. Esto es como para mostrarles el protocolo que usamos de TSH recombinantes y la terapia la vamos a dar el miércoles. Entonces el lunes se aplica la primera inyección, el martes la segunda, el miércoles se le da el yodo y el viernes se harían las imágenes. ¿Cuál es la sensibilidad y la especificidad de esta prueba para detectar carcinoma diferenciado de tiroides? Pueden estar ligadas a la dosis que le damos al paciente del radiofármaco, pero la sensibilidad y la especificidad son muy buenas. Y si ustedes pueden ver, la especificidad es lo mejor, porque si un tejido concentra en manera importante yodo 131, la probabilidad de que sea por células tiroideas es supremamente alta. La sensibilidad y la especificidad son buenas, pero mejor la especificidad que la sensibilidad. ¿Cuáles son los falsos positivos de un paciente con rastreo con yodo con captaciones anormales? Pues pudiera ser, y hay que determinar que no sea saliva en el esófago, porque hay captación por la saliva y a veces el paciente justo está pasando saliva y queda con una captación en el mediastino. Entonces las imágenes de fusión, por ejemplo, de SPECT-CT híbridas que les mostraba ahora, nos puede ayudar a localizar mejor esa captación. El timo en pacientes jóvenes también puede concentrar yodo. Las pacientes que están durante la lactancia, las glándulas mamarias lactantes concentran yodo. Quistes renales o quistes de ovario pueden concentrar yodo. Y la contaminación que se ve con bastante frecuencia tanto de la piel o de la ropa, porque el yodo se elimina bastante por la orina y a veces si los pacientes, digamos, fueron al baño y no tuvieron la precaución de lavarse muy bien las manos, luego pueden llevar moléculas de yodo y generar contaminación en la imagen que obliga a repetir esa imagen en un momento diferente. Esto acá es para mostrarles la distribución fisiológica y acá en esta paciente, esta captación se pudo determinar que era paso de saliva radiomarcada, haciendo una imagen luego de darle algo de tomar. Como pueden ver, puede captar la mucosa gástrica y es fisiológico. Bueno, ahora voy a hablarles de la gammagrafía con Cesta-MIBI o este estudio también muy conocido como viabilidad tumoral con MIBI. Entonces, ¿qué pasa con el Cesta-MIBI? Este radiofármaco es un radiofármaco que tiene una particularidad y es que puede presentar captación por las células tumorales. Ese mecanismo de captación no está muy claro, todavía es incierto, pero lo que se presume es que debido a su lipofilia, que le permite un transporte pasivo a través de las membranas de las células tumorales, y a que es un radiofármaco que se capta muy bien por la mitocondria, puede tener una alta concentración en tumores. Los tumores suelen ser muy activos desde su parte energética, con una alta actividad de las mitocondrias. Entonces, este rastreo empezó de una manera incidental. El Cesta-MIBI es una molécula que se usa mucho para hacer imágenes de corazón, las perfusiones miocárdicas. Y en muchas imágenes de perfusión miocárdica se empezaban a encontrar tumores o captaciones anormales en las mamas de las pacientes, por ejemplo. Y entonces eso se mencionaba, la paciente se iba a hacer un estudio y se daban cuenta que tenía un cáncer de mama y de ahí surgió que empezaran a evaluar esta molécula como un marcador de células tumorales. Este normalmente es un fármaco que se distribuye en el miocardio, por lo que les cuento que es el que más se usa para hacer perfusiones miocárdicas. También se puede captar por las glándulas tiroides, las glándulas salivales, puede haber captación en el vaso, eliminación por riñones, en la vejiga por la orina radiomarcada.
de manera leve en los pulmones y en el músculo, metabolismo hepático, tiene una alta concentración en la vesícula biliar y se puede eliminar de manera intestinal. La resolución espacial de estos estudios no es muy buena. A lo que me refiero con resolución espacial es la capacidad que tiene el equipo de detectar lesiones de cierto tamaño. Entonces, se ha visto que se pueden detectar lesiones entre 8 y 12 milímetros. Esto quiere decir que una lesión de menos de 8 milímetros, el equipo no tendría la capacidad de verla, aun si está ahí. Esto varía de acuerdo a los equipos. Entre más moderno el equipo, entre más moderna la gama cámara y el detector, pudiera tener una resolución espacial mejor. Sin embargo, esto no ha variado mucho con los últimos equipos. Entonces, si el tamaño de la lesión está por debajo de la resolución espacial del equipo, pues no se debería como confiar demasiado en que en el estudio nuestro el nódulo no captó y por eso no es tumoral, porque si es muy pequeño pudiera estar escapando la resolución espacial del equipo y no quisiéramos generar falsos negativos. Aunque se puede concentrar en varios tumores, el Cestamimi se usa principalmente para la sospecha de adenomas de paratiroides. O sea, su principal utilidad está en perfusiones miocárdicas y en detectar adenomas de paratiroides, no en el contexto oncológico. Sin embargo, en sitios aislados, en ciudades pequeñas, donde no se cuenta con PET, una opción pudiera ser una gamografía con Cestamimi para evaluar lesiones tumorales, y dentro de lo que más se ha utilizado es en el carcinoma de mama. Entonces se ha demostrado que Cestamimi se concentra en los tumores malignos de la mama con una relación 6:1 versus el tejido mamario normal. Entonces tiene una alta intensidad de concentración, una sensibilidad y una especificidad cercana al 90%, entre el 80 y el 90%. Y si tenemos un estudio negativo ante una lesión palpable con un tamaño mayor a 12 milímetros, que les mostraba de la resolución espacial, pues podemos tener una probabilidad importante de que esa lesión en la mama es más probablemente benigna. Si adicional a la captación de la mama vemos que en el estudio hay captación en la axila del mismo lado de la lesión, podemos sospechar que hay compromiso ya no solo en el tumor mamario, sino compromiso de los ganglios linfáticos axilares. Sin embargo, este estudio no se usa para eso, no tiene evidencia suficiente para hacer estadificación ganglionar. ¿Cuáles pudieran ser falsos positivos de la prueba? Los fibroadenomas benignos, cambios fibroquísticos de la mama o un proceso inflamatorio como una necrosis grasa que concentre el radiofármaco por el aumento del flujo sanguíneo que tienen esos procesos inflamatorios. Los falsos negativos, como les mencioné, las lesiones muy pequeñas, menores de 1 centímetro, o lesiones que estén muy profundas en la mama, o tumores que no sean tan ávidos por el Cestamimi. Bueno, pasando a otro estudio, tenemos la gamografía con metayodo-benzilguanidina, que en nuestro país la hacemos unida a yodo 131. Ustedes pudieran encontrar que este estudio también se hace con yodo 123 y tiene un poco de mejor calidad de la imagen, pero como les conté anteriormente, el yodo 123 no está disponible en el país. Entonces, ¿qué es la metayodo-benzilguanidina? La metayodo-benzilguanidina es un análogo de la guanetidina que es similar a la norepinefrina. Entonces, es una molécula que se va a captar por las células cromafinis. Por lo tanto, nos va a dar mucha utilidad en obtener imágenes de tejido adrenérgico simpático, tanto normal como anormal, especialmente enfocándonos en pacientes con sospecha de feocromocitoma y neuroblastoma.
También pudiera haber algo de indicación en tumores neuroendocrinos como el tumor carcinoide, el carcinoma medular de tiroides y el paraganglioma, pero los dos tumores en los que se ha tenido mejor rendimiento de la gammagrafía con metallobensilguanidina es en el feocromocitoma y el neuroblastoma, donde la sensibilidad y la especificidad son altas, cercanas al 90%. Este es un ejemplo de una gammagrafía con metallobensilguanidina, donde se está mostrando la distribución normal del radiofármaco. Entonces hay captación en las glándulas salivales. Esto que se ve acá es por la concentración de la saliva radiomarcada. Podemos ver metabolismo hepático, podemos ver eliminación urinaria e intestinal. Y también a veces se ve la glándula tiroides y pudiera verse una captación leve en el corazón. Es raro que veamos médula suprarrenal normal, pero se pudiera ver de manera ocasional. A estos pacientes por lo general se les hace una imagen inicial y se complementa con una imagen tardía, porque la imagen tardía nos ayudaría a verificar una captación que en la imagen inicial no es como muy concluyente. Si permanece en la imagen tardía y aumenta de intensidad, pues ya podemos pensar que la captación es real y enfocarnos más a pensar que puede ser alguno de los tumores que estamos mencionando. Entonces, esta exploración buscando feocromocitoma es especialmente útil en las enfermedades que tienen una alta incidencia de esta neoplasia, como las neoplasias endocrinas múltiples tipo 2A y tipo 2B, la neurofibromatosis, la enfermedad de von Hippel-Lindau, la triada de Carney y el feocromocitoma familiar. La ventaja del rastreo, la misma que les he dicho, tener una imagen corporal total nos ayuda no solo a enfocarnos en las glándulas suprarrenales, sino que pudiéramos encontrar feocromocitomas ectópicos. Y eso es importante tanto para adultos como para niños, porque ustedes saben que estos tumores, sobre todo los neuroblastomas, están más en la población pediátrica. Entonces, en un estudio de feocromocitoma, la gammagrafía positiva se va a presentar con un aumento focal de la actividad, ya sea en el tumor ubicado en la médula suprarrenal o de manera ectópica en cualquier otro sitio. Con respecto a los neuroblastomas, también hay una indicación bastante buena, como les decía, con sensibilidades y especificidades cercanas al 90% para detectar tanto el neuroblastoma como las lesiones metastásicas, y se puede hacer en niños pequeños, recién nacidos o en niños, porque son estudios que a pesar de que utilizan radiación, se pueden poner dosis bajas y la cantidad de radiación no es tan alta como para generar riesgos desde el punto de vista de radioprotección. Tiene la ventaja de la imagen de cuerpo completo, como les mencionaba con los feocromocitomas, y también se van a ver con una alta intensidad de captación en la imagen. Entonces, estas son imágenes de un paciente con un feocromocitoma. La imagen de 3 horas muestra una alta concentración en la topografía de la glándula suprarrenal izquierda. Se ve tanto en la imagen anterior como posterior y no se ven lesiones adicionales, que esos datos también son importantes por el hecho de pensar en enfermedades que ya han diseminado. Esta es una imagen de un niño, de una niña de 5 años con un neuroblastoma. Este es el rastreo corporal total para mostrarles la alta intensidad de captación del radiofármaco en la lesión tumoral, y acá para mostrarles las imágenes de SPECT y de SPECT-CT, la imagen híbrida, cómo nos mejora muchísimo la resolución. Si ustedes ven acá en esta imagen axial solo de medicina nuclear, pues ahí podemos ver que sí, que se ve una lesión, que parece una masa redondeada, pero cuando ya tenemos la ayuda del CT para fusionar, se hace mucho más clara la imagen, se ve que está en el hígado, ya lo podemos determinar con más precisión. Ahora voy a hablarles de la ventriculografía isotópica. Este es un estudio que no nos va a detectar tumor, es un estudio que evalúa la función ventricular izquierda, pero en el ámbito de la oncología es muy importante,
porque los pacientes que van a quimioterapia, muchos de los medicamentos quimioterapéuticos generan alteraciones en la función ventricular. Entonces, lo piden muchísimo los oncólogos para poder hacer seguimiento de la función del ventrículo izquierdo y con evaluaciones repetidas para ver si la quimioterapia está generando cardiotoxicidad, ajustar las dosis de la quimioterapia, disminuirlas o, si es del caso, parar el tratamiento por un tiempo. Entonces, la ventriculografía isotópica es una técnica bien establecida, validada con la mayor reproducibilidad para detectar el porcentaje de fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Por qué tiene tan buen rendimiento? En la ventriculografía isotópica lo que nosotros hacemos es marcar los glóbulos rojos. Entonces, lo que la imagen nos refleja es la sangre, cómo se mueve del corazón y hacia afuera, y entonces es casi como si estuviéramos evaluando el volumen de sangre que entra al corazón y el que sale, y por eso nos da un valor tan cercano a la realidad. Esto yo sé que ha cambiado con el tiempo, porque ahora se hace mucho ecocardiograma, y los ecocardiogramas están más fácilmente disponibles, pueden ser más económicos. Sin embargo, en sitios donde no se disponga de ecocardiograma o en pacientes que tienen un ecocardiograma que les da a los cardiólogos una fracción de eyección dudosa, esta técnica diagnóstica para dar una fracción de eyección del ventrículo izquierdo fidedigna va a ser de mucha utilidad. Estos pacientes además se monitorean con electrocardiograma, entonces se sincronizan con el RR del electrocardiograma, y así podemos hacer imágenes del ciclo cardíaco, definir cuándo es sístole y cuándo es diástole, y por eso evaluar qué tanto volumen de sangre se eyecta por el ventrículo izquierdo durante la sístole. Los glóbulos rojos se marcan de 3 maneras. Hay 3 técnicas: una técnica in vivo, una técnica in vivo modificada y una técnica in vitro. Esto, digamos que ya es muy de medicina nuclear a detalle, entonces simplemente les cuento que hay 3 técnicas, y la que más se usa se llama in vivo modificada. Significa que al paciente se le saca sangre, yo cojo esa sangre que tengo del paciente, la mando a la radiofarmacia, en la radiofarmacia depura lo que es los glóbulos rojos, los marcan con el radiofármaco, y ese radiofármaco vuelve al servicio de medicina nuclear y se le inyecta al paciente su misma sangre. Todas las técnicas tienen una eficiencia de marcaje entre el 85 y el 97%, o sea, la efectividad de marcación de glóbulos rojos es bastante buena con cualquier técnica. El paciente se acuesta en la camilla, boca arriba, el detector se pone en una posición habitualmente oblicua anterior izquierda, a 45 grados para permitir la evaluación del ventrículo izquierdo, y voy a mostrarles acá. Esta sería la imagen del corazón, entonces acá se los voy a dibujar. Este es el ventrículo izquierdo, este sería el ventrículo derecho, y para acá vendrían las aurículas. Entonces lo que el equipo hace es determinar este como ventrículo izquierdo, hacerle una región de interés o ROI que le decimos nosotros, y evaluar cómo entra y sale el radiofármaco con esa actividad de radiación que nos refleja en la imagen, para saber cuál es la fracción de eyección del paciente. Nos permite no solo evaluar la fracción de eyección, también nos permite evaluar el índice del llenado ventricular, el tiempo de la eyección, la tasa de eyección, el índice de llenado máximo, el tiempo que se demora para alcanzar la velocidad de llenado, los volúmenes ventriculares. Es un estudio que da bastante información. ¿Cómo determinamos el volumen? Pues porque como estamos viendo glóbulos rojos, entonces vemos qué tanto se acumula la sangre con radiación, y eso lo proporcionamos a un volumen.
El análisis se hace visual y cuantitativo, y ya les voy a mostrar cómo el equipo genera unos valores. Entonces, esto se va a asumir como el ventrículo izquierdo, esto sería la pared lateral inferior y acá hacia la parte septal, y va a generar unas zonas en las que va a calcular fracción de eyección global y también va a generar fracción de eyección por paredes del ventrículo, por si la fracción de eyección está disminuida y hay un sector que está más comprometido, poder ir a evaluar si es que hay alguna causa de esa disminución de fracción de eyección en algunas paredes del corazón específicas. Esta es la imagen que se genera para nosotros en medicina nuclear. Como yo les mostré ahora, este es el ventrículo izquierdo, por acá estará el ventrículo derecho y acá están las aurículas. Como es el que tiene mayor volumen y es el que estamos evaluando para evaluar la fracción de eyección, pues es el que más se ve. Se hacen unos cálculos en computador, el computador los hace de manera automática y nos genera la fracción de eyección, que en este caso de este paciente es una fracción de eyección del 66%. Acá están las fracciones de eyecciones por segmento que les había mostrado que se pueden calcular. Y la imagen nos da otros datos, y es que nos habla de qué tan rítmico o arrítmico se contrae el corazón. Entonces, si ustedes ven esta gráfica, nos muestra que acá se contrajo el ventrículo y acá las aurículas, y esto debería ser así: primero se contrae el ventrículo, luego las aurículas, y no deberían estar superpuestas estas dos imágenes, porque nos hablaría de disincronía. Acá es lo mismo, solo para mostrarles la imagen de manera más cercana: ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, acá las aurículas, y cómo acá está viendo contracción ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y acá estarían las aurículas. Los otros valores que nos muestra son valores de función diastólica. Entonces nos va a mostrar la tasa de pico de llenado, que ya les voy a mostrar a qué se refiere, y el tiempo que existe entre el fin de la sístole y lo que se demora en el llenado diastólico. Entonces, ¿por qué es importante estos valores y evaluar la función diastólica? Porque siempre nos vamos a ver la sístole, a ver la fracción de eyección, pero es muy importante tener en cuenta que la función diastólica se altera previo a alterarse la función sistólica. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo parámetros de función de diástole que se empiezan a alterar y la fracción de eyección de mi paciente todavía está normal, pues estoy teniendo unos datos que me están prediciendo que el ventrículo va a fallar y puedo tomar medidas de manera temprana. Estos valores también los da la ventriculografía. Entonces nos dice cuánto se demora el corazón en llenarse después de que llegó a su pico de sístole, qué tiempo pasó de aquí hasta que se llenó otra vez, ¿sí? Que este valor es el que les menciono acá, que debe ser menor a 180 milisegundos. Y el segundo valor importante es cuánto se demora en llenarse la cavidad ventricular en la diástole, ¿cierto? Porque yo puedo tener un ventrículo que sí se llena, pero se llena lento y se viene así, se demora en llenarse, otro que se llena muy rápido. Pues ese debería ser mayor a 2.5, o sea, debería llenarse rápido. Y esta curva debería ser lo más angosta posible. Estos son ya los resultados que nos arroja el equipo a nosotros para el análisis, y en los que pudiéramos darle a los médicos como esos parámetros, de pronto si la función sistólica está normal, parámetros de disfunción diastólica que estuvieran informando una probable disfunción sistólica a futuro. Bueno, el otro estudio es la gammagrafía con análogos de somatostatina. Hay un término que es muy conocido en el gremio médico y es el octreoscan. Ese octreoscan se hacía hace mucho tiempo con un fármaco que se llama Indio 111. Ese radioisótopo nosotros ya no lo tenemos, usamos tecnesio 99, y entonces ahora sí podemos usar ocreótide, pero lo que más usamos es una molécula que se llama Hainitox, sobre todo para que ustedes se familiaricen con los términos en el momento de solicitar una imagen diagnóstica, por ejemplo. Entonces, en la gammagrafía con análogos de somatostatina, lo que nosotros hacemos es evaluar
la presencia de lesiones que expresen o mejor sobreexpresen receptores de somatostatina. La somatostatina es un neuropolipéptido natural sintetizado y liberado por las células endocrinas o nerviosas en varios órganos, principalmente en el hipotálamo. Sin embargo, numerosos tumores neuroendocrinos tienen una alta densidad de receptores de somatostatina en la membrana de sus células tumorales. Entonces, usar análogos de la somatostatina nos puede permitir ir a buscar las células que están sobreexpresando esos receptores y generarnos una imagen que nos muestra dónde está el tumor. Así pudiéramos ver focos primarios y pudiéramos ver las metástasis de ese tumor. ¿Qué tumores pudieran estar dentro de los que evaluamos con este estudio? Los tumores carcinoides, los adenomas hipoficiarios, la neoplasia de células de los islotes pancreáticos, el carcinoma medular de tiroides. Ahí entrarían también feocrismocitomas, neuroblastomas, paragangliomas y el cáncer de pulmón de células pequeñas. La mayoría de los tumores neuroendocrinos se visualiza con análogos de somatostatina radiomarcados con una sensibilidad entre el 80 y el 100%. Dentro de las excepciones tenemos los insulinomas, donde disminuye la sensibilidad entre un 50 a un 60%, y el carcinoma medular de tiroides, que tampoco es un tumor que se evalúe muy bien por estas imágenes, con una sensibilidad entre el 65 y el 70%. También pudieran captar estos fármacos algunos tumores no neuroendocrinos, como los linfomas, el carcinoma de mama, el carcinoma de pulmón, los gliomas de bajo grado, los carcinomas de células renales y los meningiomas, pero pues esa captación es variable, es impredecible, y es simplemente tener en la mente que no necesariamente todo lo que vemos hipercaptante tiene que ser un tumor neuroendocrino, aunque si la intensidad de captación es alta, la probabilidad es muy, muy alta también. Entonces, lo que les contaba, antes usábamos el indio 111 pentetreotida, ahora lo que más usamos es tecnesio 99 Heini-Toc. Entonces, esto significa que este es el análogo de la somatostatina. Ese análogo de la somatostatina se va a ir a buscar células que tengan receptores de somatostatina en su membrana y se pega a ese receptor, y por eso es que la imagen nos refleja el sitio de localización de las células tumorales. Son imágenes que se realizan a las 4 y 24 horas después de la inyección del radiofármaco. Si tenemos alguna duda en las imágenes de 4 y 24 horas, pudiéramos hacer una imagen tardía de 48 horas para confirmar una lesión en la que no estamos muy convencidos. Las imágenes planares o de rastreo corporal permiten el estudio de cuerpo completo, pero en estos pacientes es muy importante hacer imágenes de SPECT y, si es posible, de SPECT-CT, porque aumenta mucho la sensibilidad del estudio. Se recomienda una muy buena hidratación previa al estudio. Lo que más hemos encontrado una buena utilidad de estos estudios es en los pacientes con tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos. El estudio puede revelar la localización de un tumor primario o detectar lesiones metastásicas de este tumor, o ver las dos cosas. La sobreexpresión de receptores de somatostatina es mucho más evidente en tumores neuroendocrinos bien diferenciados. Un paciente que tenga, por ejemplo, un carcinoma neuroendocrino es mal diferenciado, la probabilidad de que se vea en un estudio con análogos de somatostatina es muy baja, porque entre peor diferenciado el tumor, menos se parece a su célula nativa, y entonces ya no va a sobreexpresar receptores de somatostatina y ya no lo vamos a poder ver con esta imagen. Entonces, estos estudios están direccionados a pacientes con tumores neuroendocrinos bien diferenciados, grado 1 o grado 2. Los grado 3 y los carcinomas neuroendocrinos no entrarían dentro de las indicaciones. La otra ventaja de esto, y de lo que les voy a hablar un poquito más adelante, es que si yo tengo una imagen que me muestra que el paciente tiene un tumor neuroendocrino que capta el radiofármaco, o sea, que tiene sobreexpresión de receptores de somatostatina, eso lo hace candidato al tratamiento con análogos de somatostatina
fríos, le digo fríos, ya les explico por qué estos no tienen radiación, son los análogos que se conocen, que son el ocreotide, el lanreotide, que son tratamientos que se pueden dar de manera mensual en el paciente, o análogos de somatostatina calientes, o radiofármacos con análogos de somatostatinas, que serían las terapias nuestras en medicina nuclear, que se llaman terapias metabólicas, con lutecio 177 unido a un análogo de somatostatina. Entonces, no solo permite el diagnóstico, sino que también puede predecir la terapia en este tipo de pacientes. Los análogos de somatostatina, el ocreotide o el lanreotide, cuando se ve que el paciente sobreexpresa los receptores, pues son candidatos a estos tratamientos porque estos tratamientos bloquean o inhiben la secreción hormonal que puede generar el tumor y ayuda a que los pacientes controlen los síndromes de hipersecreción. Debido a que los receptores de somatostatina también se pueden expresar en procesos inflamatorios no neoplásicos, debemos tener presente que la historia clínica y el diagnóstico oncológico ya debe estar establecido antes de hacer la imagen. Hay otra indicación de este estudio para hacerlo en pacientes con patología inflamatoria, en enfermedades autoinmunes, por ejemplo, artritis, Sjögren, y otras enfermedades inflamatorias, y eso ya tendría otra indicación. Por eso la historia clínica del paciente, el diagnóstico oncológico establecido, ya con una patología que nos hable del subtipo de tumor, pues es lo que nos ayuda también a la interpretación y a la indicación del estudio si es oncológico o no oncológico. Estas son imágenes de una distribución normal del radiofármaco. Imágenes de 4 y 24 horas de cuerpo completo. Acá pues no hay captaciones anormales, se ve la distribución fisiológica, es normal que veamos el hígado, el vaso, que veamos los riñones porque se elimina por orina, y pues la vejiga con la orina radiomarcada. Entonces aquí no hay captaciones anormales. La otra cosa que se puede ver captante normalmente es la hipófisis. Acá esta imagen es para mostrarles un paciente con un tumor neuroendocrino de la cabeza del páncreas. Miren cómo en la imagen del rastreo corporal total se ve una alta captación, y en las imágenes de fusión pues se logra ver de una mejor manera o mucho más exacta que la localización es en el páncreas. Si nosotros solo tuviéramos esta imagen planar, diríamos que vemos una captación localizada en el abdomen, pero no podríamos decir con tanta exactitud que es páncreas como cuando usamos las imágenes de fusión, las imágenes híbridas, por eso son tan importantes. Entonces, tumor neuroendocrino primario de páncreas sin otras lesiones, o sea, no había compromiso metastásico. Este es un paciente con un tumor neuroendocrino primario en duodeno que ya hizo metástasis. Entonces miren la cantidad de lesiones con sobreexpresión de receptores de somatostatina, ya no solo a nivel intestinal, sino a nivel óseo, y probablemente también tenía otras ganglionares a nivel abdominal. Acá no tenemos las imágenes de fusión del SPECT-CT, por eso la localización no puede ser tan exacta. Estos también son pacientes con imágenes por tumor. Este paciente con un tumor primario en el maxilar, que ya había hecho lesiones metastásicas ganglionares y aquí abdominales. Este es un tumor primario de intestino delgado que no tiene compromiso metastásico. Este es un tumor primario de intestino delgado, que acá se ve pequeño, con múltiples lesiones metastásicas hepáticas, y este último es una distribución fisiológica normal. Ahí no hay captaciones anormales. Ahora voy a empezar a hablarles de la tomografía por emisión de positrones o el PET-CT, que es un estudio muy importante para nosotros en medicina nuclear en el ámbito de la oncología. El PET ha ido ganando terreno cada vez más en la patología oncológica por sus características. El radiofármaco que más se utiliza es el flúor 18-FDG por fluorodesoxiglucosa, es un análogo de la glucosa. Hay otros agentes para hacer PET, este no es el único, podemos hacer estudios de PET con galio 68 dotapéptido para los tumores neuroendocrinos, con galio 68 PSMA
o con flúor 18 PSMA para pacientes con cáncer de próstata, pero me voy a enfocar en el FDG porque es el que más se hace, es el más común y es el que más terreno ha ganado en la práctica diaria. Entonces, permite evaluar los pacientes oncológicos con una alta sensibilidad y especificidad que va a variar de acuerdo al tipo de tumor que estemos evaluando. Muchos tumores tienen una alta avidez por la fluorodesoxiglucosa. Sin embargo, hay un porcentaje de tumores que no concentra también el FDG, por eso cada caso se debe evaluar de manera individualizada. Las indicaciones de este estudio están principalmente para diagnóstico, por ejemplo, en pacientes con un nódulo pulmonar solitario que tiene una probabilidad de malignidad. Si el nódulo capta FDG, la probabilidad de que sea maligno es mucho más alta y tiene indicación de estudiarlo de manera histológica, o sea, hay que hacerle biopsia o cirugía, mientras que un nódulo pulmonar solitario que no concentre FDG se pudiera dejar en observación un tiempo más. Lo otro es un paciente que aparezca con metástasis y no conozcamos el primario, el PET también pudiera ayudar en ese diagnóstico. Hay indicaciones en estadificación de algunos tumores, en reestadificación, para evaluar la respuesta al tratamiento y también algunos pacientes como seguimiento de su patología oncológica. Como es un análogo de la glucosa, entonces la distribución del fármaco se ve bastante afectada por los niveles de glucosa en sangre del paciente. Por eso la preparación de estos pacientes es clave, supremamente importante en el momento de la interpretación del estudio. Si no hay una buena preparación y la imagen no es de calidad diagnóstica, probablemente haya que repetirlo. Entonces, a estos pacientes siempre se les manda una dieta especial, tienen que tener un ayuno de 4 a 6 horas, idealmente durante la noche, porque los niveles elevados de insulina nos van a aumentar la captación muscular de FDG. Entonces, no deberíamos tener niveles de glucosa en sangre de más de 150, lo ideal es que todos los pacientes cuando se hace este estudio tengan una glucometría menor a 150, pero toleramos hasta 200, que esté por debajo de 200. Un paciente que llegue a hacerse un PET y tiene una glucometría mayor a 200, probablemente no vamos a hacer el estudio hasta que no esté bien compensado. Lo otro es que los pacientes diabéticos, por el tema de la insulina que nos aumenta la captación muscular, siempre les pedimos que no se pongan la insulina el día del estudio. Deben estar muy bien hidratados, deben orinar antes de empezar la exploración porque el fármaco se elimina por vía renal. Habitualmente se inyectan de 10 a 25 milicurios del radiofármaco por vía endovenosa y se debe lavar con solución salina para que no quede el sitio de inyección muy captante y nos altere la imagen. Y lo ideal es no inyectar a los pacientes por catéteres, ni dejar catéteres permanentes, a no ser de que haya una vía de muy difícil acceso y sea estrictamente necesario. Si tenemos una lesión del lado derecho o que se relacione con una de las extremidades, lo ideal sería inyectar al paciente en el lado opuesto a la lesión para no ir a generar confusiones con la inyección del radiofármaco. Normalmente el paciente se inyecta y le hacemos la imagen una hora después. El paciente se debe quedar en una sala solo, tranquilo, sin hablar, con los ojos cerrados. La habitación debería ser caliente, todo eso para que el momento de hacer la imagen pues tengamos la mejor calidad posible. Aquí lo que les digo, ni hablar ni masticar chicle, porque luego se ve captación en los músculos de la laringe y en las cuerdas vocales que puede alterar la interpretación. Por lo general les ponemos una bata para evitar los temas de contaminación del radiofármaco y retirar todos los objetos metálicos. La distribución normal de un paciente en un FDG es todos los tejidos que concentren mucha glucosa se van a ver muy captantes, entonces el cerebro tiene una alta intensidad de captación, también vamos a ver captación fisiológica en el anillo de Waldeyer, vamos a ver captación en hígado, en vaso, eliminación urinaria, eliminación intestinal y en este paciente en particular se ve mucho el corazón. Probablemente fue porque su preparación no estuvo bien, no hizo un ayuno
como se le indicó, entonces esto es más por temas de preparación, pero esas son las captaciones fisiológicas que encontramos de FDG. Acá les muestro que el FDG se puede alterar por muchas razones. Este sería un estudio normal. El segundo es un paciente que recibió quimioterapia reciente y los tratamientos de quimioterapia generan hiperreactividad medular y entonces se ve mucha captación de médula ósea. También podemos ver lesiones metastásicas. Este es en un paciente con un melanoma donde tiene captaciones focales, a diferencia de este que se veía difuso, acá se ven focales en hueso. Y este es un paciente pues ya con una enfermedad metastásica bastante extensa y evidente. Entonces, las imágenes normalmente se interpretan en 3 planos. Tenemos los planos axial, coronal y sagital fusionados con la tomografía y podemos ver las imágenes por separado del PET y del TAC y luego la imagen de fusión. También el estudio nos proporciona una imagen tridimensional que gira, que se llama el MIP o imagen de máxima intensidad de proyección y nos permite evaluar el cuerpo casi completo. Podemos hacer áreas de interés y generar valores cuantitativos que se llama un SV, que lo van a ver en todos los reportes del PET, y esa intensidad de captación de las lesiones que estamos evaluando, entre más alta es, más sospechosa de ser tumoral. Entonces, hay algunos textos que hablan de que un valor superior de un SV a 2.5 plantea la posibilidad de malignidad, pero eso no es así tan estricto. Acá quiero mostrarles cómo habitualmente nosotros vemos la imagen del PET. Entonces viene una imagen de MIP o de máxima intensidad de proyección donde vemos todo el paciente en corporal total. Acá está la imagen en axial solo del PET, la imagen en axial solo del TAC y la imagen híbrida o fusionada. La interpretación del PET es un reto porque el FDG, al ser glucosa, pues va a tener captaciones tanto benignas como malignas, y es muy importante tener presentes que nos pudiera generar falsos positivos para no caer en esto. Hay muchas lesiones benignas que captan FDG, como la hiperplasia, la isquemia, tumores benignos, cualquier proceso inflamatorio o infeccioso por la alta tasa de metabolismo, de consumo de glucosa que genera, puede generarnos captación. Entonces, adicional a la imagen, una historia clínica personalizada, rigurosa, que incluya cuáles son los sitios de lesión que están sospechando o que ya tienen diagnóstico, cuál es la patología, qué tipo histológico de tumor es, cuál es su grado de diferenciación, si está disponible y qué medicamentos el paciente está tomando, si ha estado en tratamientos de quimioterapia o radioterapia recientes, son datos que son supremamente importantes en el momento de interpretar la imagen. De manera cuantitativa, nosotros generamos este valor de SV, que es una medida que se obtiene de la cantidad de radiación que le inyectamos al paciente por un área de interés que nosotros dibujamos en la lesión, y se genera ese valor de esta fórmula que ustedes ven acá, donde influye esa región de interés, influye la actividad que se le inyectó e influye el peso del paciente. Entonces, esas mediciones nos ayudan mucho a hacer de manera cuantitativa la captación que vemos en el PET. En esta imagen, si ven, esta lesión que está acá se le hizo el ROI para generar acá los valores. Por acá está el SV Max, que es el que más usamos, que acá dice que dio 5. ¿Qué otra importancia tiene tener un SV? Que si ese mismo paciente le hacemos un PET para evaluar la respuesta al tratamiento, pues de manera cuantitativa también podríamos mirar cómo se comporta la lesión antes del tratamiento y después del tratamiento. ¿Por qué vemos tanto la captación de las lesiones tumorales con el PET? Lo que pasa es que las células cancerosas tienen sus características aberrantes, diferentes a las células normales, y tienen una tasa metabólica que se ha determinado que puede ser hasta 200 veces más altas que una célula normal. Entonces, claro, una lesión tumoral mal diferenciada con una alta tasa metabólica la vamos a ver supremamente captante en PET, porque va a aumentar su tasa metabólica de una manera bastante importante.
Entonces el PET se ha convertido en una herramienta integral para la evaluación de muchísimos tipos de tumores. En la estadificación de un tumor, en su estadificación inicial, puede generar cambio en el tratamiento hasta en el 25 al 50% de los pacientes, porque a veces con las imágenes convencionales no se ven lesiones que sí ve el PET, porque las imágenes funcionales tienen la característica de que las alteraciones funcionales preceden a los cambios morfológicos. O sea, yo puedo ver una lesión hipercaptante con una alta tasa metabólica que todavía no me esté generando una alteración morfológica en la tomografía, por ejemplo, y entonces detectar ciertas lesiones de una manera más rápida. ¿Por qué esas estadificaciones iniciales cambian el tratamiento? Porque muchos de esos pacientes, hasta el 15, del 10 al 15%, pueden encontrar metástasis que no se sospechaban en el diagnóstico inicial, y eso va a cambiar la terapia por completo. La biología del tumor y el grado tumoral pues nos va a influir en el pronóstico de ese paciente. Hay una buena correlación del grado de captación en el PET y la biología del tumor. No es siempre así, pero hay una muy buena correlación en que entre más capta el tumor, probablemente más agresivo es y mayor grado de diferenciación tiene, y pues eso ayuda también para determinar el tratamiento. Normalmente las lesiones que detecta el PET son de 6 milímetros, eso ha cambiado, los equipos nuevos tienen muy buena resolución espacial, hay equipos con capacidad de detectar lesiones hasta de 3 milímetros, entonces eso va a depender del equipo que se utilice. Obviamente entre más grande la lesión, mayor probabilidad de verla en el estudio, y entre más pequeña, pues pudiera escapar a la resolución espacial del PET. Mucho más sensible en los tumores menos diferenciados, como les estaba contando, porque esos tumores tienen una tasa metabólica mucho más alta, mientras que las lesiones bien diferenciadas pudieran inclusive no ser candidatas a evaluarse con el PET. Por ejemplo, los tumores neuroendocrinos bien diferenciados no son una buena opción para evaluar por PET, porque son tumores tan bien diferenciados que no tienen una tasa metabólica alta. ¿Cuál sería la alternativa? O la gamografía con análogos de somatostatina que les conté, y mucho mejor un PET con un radiofármaco que esté unido a un dotapéptido, como galio 68 dotapéptido, para ver la sobreexpresión de receptores de somatostatina. Entonces, obviamente también hay tumores en los que el PET no es lo ideal, el PET con FDG, y pudiera hacerse con otros radiofármacos. El PET ha revolucionado un poco el diagnóstico por encontrar ciertas cosas que no se pensaban. Entonces, por ejemplo, en linfomas, en el PET se han podido demostrar ganglios linfáticos que por criterios de tomografía serían normales, pequeños, menores a 1 centímetro, pero que tienen una alta tasa metabólica en el PET y que están comprometidos. O por el contrario, lesiones muy grandes que se ven por tomografía, un ganglio aumentado de tamaño, pero que cuando se le hace el PET, ese ganglio no tiene metabolismo, no tiene incremento en su tasa metabólica, y la probabilidad de que haya actividad tumoral en ese ganglio es muy baja. Entonces se han cambiado algunos paradigmas con respecto a la imagen netamente morfológica, y por eso la imagen funcional ha empezado a ganar terreno en la evaluación de los pacientes oncológicos. Otra cosa importante, si nosotros tenemos la posibilidad de hacer un PET de estadificación, vamos a tener la posibilidad de hacer un PET de evaluación de respuesta al tratamiento. Y si yo tengo un paciente que inicialmente tenía varias lesiones hipermetabólicas y las pude cuantificar, y lo evalúo después del tratamiento y veo que esas lesiones ya no tienen incremento en la captación, pues puedo empezar a hablar de respuestas metabólicas parciales, de respuestas metabólicas completas, y guiar un poco más ese seguimiento y la terapia subsecuente del paciente. Los pacientes que tienen una disminución significativa en la captación de las lesiones después del tratamiento, también se ha evaluado que tienen un mucho mejor pronóstico, o sea, eso da muy buena respuesta favorable en supervivencia libre de progresión. La otra cosa que proporciona el PET es un valor considerable en planificar radioterapia,
porque muchas veces la localización de la enfermedad, de acuerdo a la intensidad de captación y a los sitios de captación, va a permitir que el radioterapeuta pueda hacer una determinación más precisa del volumen de la lesión que va a tratar, que inclusive pudiera ser menor que lo que se pensaba antes de hacer el PET, y también permite hacer seguimiento post-radioterapia para ver si esas células que tenían una alta tasa metabólica pues respondieron al tratamiento de radioterapia. ¿Qué consideración hay que tener muy importante? Que la radioterapia puede generar inflamación en las células por el tratamiento, entonces no se recomienda hacer PETs después de radioterapia antes de 3 meses, ojalá. Debería hacerse después de 3 meses de terminada la radioterapia o 2 meses si hay premura. Y ya está más que determinado que si hay una lesión hipermetabólica en el sitio donde se dio la radioterapia y han pasado más de 6 meses del tratamiento, lo más probable es que esa lesión es recurrencia tumoral. Con respecto a la quimioterapia o algunos tratamientos como los estimulantes de colonias de granulocitos, pueden aumentar de manera considerable la actividad metabólica de manera difusa en la médula ósea, y eso tenemos siempre que tenerlo presente, porque vamos a ver una captación bastante importante, como yo les mostré en esta imagen, cuando se ve todo el hueso captante por un tratamiento de quimioterapia reciente. Entonces, eso siempre se debe tener en cuenta en el momento de pedir el PET de evaluación, porque no vaya eso a generar confusiones en la interpretación. Lo ideal es pedir el PET al terminar los tratamientos, ojalá 4 semanas después, de 2 a 4, pero si es posible 4, mucho mejor. Bueno, de PET habría muchísimo más de qué hablar. Creo que esto es una forma de mostrarles de manera global, amplia, con respecto al PET. Y ahora voy a hablarles muy cortico, rápido y poco de los tratamientos que usamos en medicina nuclear en oncología. Es como un abrebocas para que ustedes tengan una idea de qué usamos en medicina nuclear y puedan profundizarlo más adelante. ¿Cuáles son los radiofármacos que usamos para tratamiento en medicina nuclear? Entonces, usamos el yodo 131 para el tratamiento del carcinoma diferenciado de tiroides. Este es el tratamiento en el que más experiencia tenemos y que llevamos más años dando. ¿Sí? Un paciente con un carcinoma papilar de tiroides que se opera, se le hace su tiroidectomía total, se evalúan los factores de riesgo de recurrencia y se planea una terapia con yodo 131. De acuerdo al riesgo de recurrencia, se ajusta la dosis, ¿cierto? Entonces, en eso tenemos muchísima experiencia, disminuye la probabilidad de recurrencia del paciente y se le hace una imagen después de la terapia para ver cómo se distribuye el yodo, si solo la enfermedad estaba en el cuello, y a veces nos llevamos sorpresas en que el paciente tenía metástasis y eso pues nos puede ayudar para el seguimiento. La otra terapia que estamos dando cada vez más es la terapia con lutecio 177 dotapéptido. Este tratamiento se da en pacientes con tumores neuroendocrinos bien diferenciados, metastásicos, que progresan a la línea de tratamiento en la que estén. Ahora, en este momento, pudiéramos inclusive estar en segunda línea después de que el paciente presente progresión al análogo de somatostatina frío, al octreotide o al lanreotide. El otro tratamiento que podemos suministrar en medicina nuclear es el radio 223. El radio 223 se usa en pacientes con cáncer de próstata metastásico únicamente a hueso, en los que se demuestra que no hay enfermedad visceral. El radio 223 se deposita en el hueso, tiene una energía alfa que da una alta intensidad de depósito de energía en las lesiones tumorales, y se ha utilizado en esos pacientes que progresan a los tratamientos iniciales de quimioterapia, por ejemplo, a la primera línea de docetaxel. El otro tratamiento que es mucho más reciente y que lo estamos dando hace menos tiempo
es el tratamiento con lutecio 177 PSMA en pacientes con cáncer de próstata. En este momento la indicación es pacientes con cáncer de próstata metastásicos resistentes a la castración que ya han progresado a varias líneas de tratamiento, habitualmente al cabazitaxel. O sea, estamos ya en un escenario paliativo, pero en un escenario en el que no había nada más para ofrecerle al paciente y ya nosotros estamos dando estos tratamientos, mejorando calidad de vida y también hemos encontrado algo de mejoría en supervivencia. Si yo me pusiera a hablarles de terapia, esto sería, cada uno de los temas que les he mencionado da cada uno para una charla completa. Entonces, por eso les voy a hablar de una manera generalizada, muy corta, sin detalle, de los tratamientos. Nosotros en medicina nuclear estamos entrando ahora en una época que se llama la era del teranóstico. ¿Y qué es eso? El teranóstico significa que la medicina nuclear ha dado la posibilidad de primero generar una imagen del paciente que nos muestra unas características del tumor y luego irnos a tratar esos sitios que nos muestra la imagen de manera específica en esas localizaciones, ¿sí? Entonces, acá tengo un paciente con un tumor neuroendocrino bien diferenciado, al que se le hicieron 3 imágenes. Se le hizo un PET con FDG, como les conté, un tumor bien diferenciado, no se ve con el FDG. Se le hizo un octreoscan, que era el que se hacía antes con indio 111, y este ve algunas lesiones, ¿sí? Ya nos está mostrando las metástasis óseas, pero cuando se le hace el PET con galio dota TOC, el PET siempre va a tener más sensibilidad, nos va a mostrar más lesiones y nos muestra que esta es una enfermedad con alta sobreexpresión de receptores de somatostatina. Entonces, tenemos una imagen que nos muestra una enfermedad metastásica con alta sobreexpresión de receptores de somatostatina y que le abre la puerta a este paciente a una terapia con un radiofármaco que se va a ir específicamente a estas lesiones sin afectar el resto de células porque solo se va a captar donde se capta, donde la célula tumoral sobreexpresa los receptores de somatostatina. Este es un PET con galio 68 PSMA, el que estamos usando de manera reciente para los pacientes con cáncer de próstata. Entonces, se va a unir a células prostáticas malignas que expresan esa proteína en su membrana, el PSMA. Acá este es un paciente con una recaída local, pero también pudiéramos ver pacientes que tienen metástasis. Y si vemos una imagen que nos muestre una alta captación del radiofármaco por PSMA, pues ese paciente va a ser candidato a una terapia con lutecio 177 PSMA, porque ese radiofármaco se va a ir específicamente a esas células. Entonces quiero hablarles un poquito de la era del teranóstico. En pocas palabras, el teranóstico se refiere a realizar tratamiento de acuerdo al resultado de la imagen diagnóstica funcional de medicina nuclear. Entonces, estas terapias van a funcionar igual que funcionarían las de otros fármacos. Va a ser una interacción con moléculas de proteínas denominadas receptores que se localizan en las paredes de las células afectadas. Sabemos qué moléculas van a ir con qué receptores, ¿sí? Por ejemplo, la sobreexpresión de receptores de somatostatina, ¿sí? Entonces yo ya sé que una molécula que sea análoga de la somatostatina se va a unir a ese receptor. Y podemos fabricar el radiofármaco con la molécula adecuada. Al generar eso, si yo tengo, por ejemplo, un análogo de somatostatina unido a una sustancia radioactiva y esa molécula de somatostatina, a ese análogo, se une al receptor de la célula tumoral, va a permitir que esa molécula radiactiva entre a la célula y esa radiación va a ir destruyendo la célula tumoral, pero las células sanas que no están sobreexpresando receptores de somatostatina no se van a ver afectadas y eso sería un tratamiento mucho más dirigido y mucho menos mórbido para el paciente. Entonces,
con un enfoque centrado en las necesidades específicas de cada paciente. La era de teranóstica va a permitir pasar de una medicina convencional a una medicina personalizada y de precisión. Esto es algo muy importante a lo que medicina nuclear apunta y es el futuro que nosotros queremos lograr. Primero se observa, luego se trata. Yo voy a ir a tratar los sitios tumorales específicos que tiene mi paciente, dejando a un lado las células sanas, que es uno de los problemas más grandes que tiene la quimioterapia. La quimioterapia es citotóxica y destruye células a su paso. Si nosotros lográramos un avance más amplio en radiofármacos útiles en diferentes tipos de cáncer, vamos a tener terapias menos mórbidas, pacientes con mejores tolerancias a los tratamientos, con menos efectos secundarios y con una muy buena efectividad por ser terapias dirigidas. Entonces, si encontramos que un paciente es apto para una terapia metabólica, es como llamamos nosotros a las terapias nuestras en medicina nuclear, vamos a seleccionar el radiofármaco ideal, la dosis ideal y lo vamos a programar para ese tratamiento. Los pacientes se suelen someter a varias sesiones. Los tratamientos, por ejemplo, con lutecio 177 habitualmente son de 4 a 6 sesiones de tratamiento que se dan con intervalos más o menos de 2 meses de cada dosis. Y lo que hemos visto con los pacientes que tenemos es que los efectos secundarios no son muy importantes. No les voy a decir que no es ninguno, pero los efectos secundarios son mucho menores que con otro tipo de terapias un poco más citotóxicas. Este es un ejemplo de un paciente con un carcinoma de próstata metastásico en el que ya se habían agotado las líneas de tratamiento, pero que tenía un PET con PSMA, galio 68, que mostraba la expresión del PSMA. Entonces dijeron, ya se nos acabaron las líneas de quimioterapia, vamos a darle lutecio 177 PSMA. Esta es la imagen de julio de 2017, esta es la imagen un año después, esta es la imagen 6 meses después y la imagen a marzo de 2019, en el que progresivamente se ve cómo tuvo un efecto bastante bueno al tratamiento, logrando casi una remisión completa en un paciente que estaba en última línea de tratamiento, en únicamente cuidado paliativo. Obviamente este no es el escenario de todos los pacientes, pero es lo que se quisiera lograr con este tipo de terapias a futuro. Entonces hay mucho por hacer con la era del teranóstico. Por ahora seguimos con nuestras terapias de yodo, que son lo que más damos. Se está dando mucho tratamiento para tumores neuroendocrinos, cada vez se ha ido aumentando el volumen y se ha ido subiendo de línea de tratamiento. Como les cuento, en muchos pacientes ya estamos en segunda línea y estamos empezando nuestra experiencia con pacientes con cáncer de próstata y lutecio 177 PSMA, y esperamos que los resultados de los estudios empiecen a favorecer el tratamiento para que pueda ir cada vez en líneas más tempranas de tratamiento, con la idea de que si en las investigaciones que se están haciendo se llegaran a encontrar moléculas específicas para otros tipos de cáncer comunes como mama, pulmón, o bueno, los que tengamos más comunes, que tuvieran un buen resultado como los que hemos tenido hasta ahora, pues esto podría repercutir de una manera significativa tanto en la supervivencia de la enfermedad como en la calidad de vida de los pacientes. Creo que ya no me alargo mucho más, les agradezco mucho su atención, espero que esto les haya dado una luz más amplia de lo que es la medicina nuclear y de lo que es la medicina nuclear en la oncología. Espero que sigan investigando, que se interesen más por nuestra especialidad y que nos tengan en cuenta en sus pacientes oncológicos. Muchísimas gracias a todos.